El avance de la civilización ha traído consigo una gran mejora en la calidad de vida de las personas. En los países civilizados, la población disfruta de calefacción, luz todo el día, máquinas que hacen el trabajo por nosotros y medios de transporte cada vez más rápidos y eficaces. Esto nos ha permitido dominar la naturaleza y aprender a conocer el mundo en que vivimos. Pero a cambio, estamos llenando el suelo, la atmósfera y el agua de productos que no son naturales y hemos aumentado las cantidades de los ya existentes hasta márgenes excesivos. Algunos de estos productos pueden ser peligrosos e incluso mortales. Debido a la peligrosidad de los residuos radiactivos, las centrales nucleares están sometidas a severos controles. Los humos de las fábricas y de muchos medios de transporte, los vertidos a los ríos y los mares, así como las sustancias extrañas que absorbe la tierra, contribuyen en mayor o menor medida a la degradación del medio ambiente. De esta manera se perjudica la salud de los hombres, animales y plantas. Todo ello tiene una segunda consecuencia, y es que degradando el entorno, se disminuye la cantidad de recursos naturales disponibles. Es por eso que la preocupación por el estado del medio ambiente se ha convertido en un problema a escala mundial. Los ciclos biológicos. Todos los seres vivos generan productos de desecho, que pueden ser perjudiciales para otros seres vivos o para el medio ambiente. Durante millones de años, la naturaleza ha tenido que ir adaptándose para asimilar todos estos productos de desecho, sin perjuicio del medio ambiente y de la vida en general. Así, por ejemplo, existen animales que viven exclusivamente de los excrementos de otros animales, como algunos pájaros, que se alimentan de excrementos de elefantes. Hay otros, como los buitres o las hienas, que se alimentan de animales muertos, y así se eliminan posibles residuos de materia orgánica que podrían ser causa de enfermedades. El hombre ha alterado este equilibrio biológico natural. El problema está en que la civilización humana produce tantos residuos en la actualidad que la naturaleza no tiene capacidad para asimilarlos todos. Esto produce serias alteraciones en el medio ambiente. Se modifican los ciclos biológicos, perjudicando a muchas formas de vida. El hombre contamina principalmente a través de los productos de desecho que genera la industria, por la combustión de determinadas sustancias y también con el consumo en grandes proporciones. No debemos olvidar que nunca hemos vivido en un mundo tan industrializado y que nunca ha habido tantos seres humanos en el planeta. La industria. De todos los productos de desecho que el hombre genera, una buena parte de ellos procede de la industria y de las centrales energéticas. En estos lugares se queman grandes cantidades de combustible para producir otras sustancias útiles para el hombre. Las partículas de humo que se producen por la utilización de combustibles orgánicos como la madera, el carbón o el petróleo se quedan en suspensión y son arrastradas por el viento hasta otros lugares. Después caen al suelo con las precipitaciones, en ocasiones a más de 100 kilómetros de distancia del lugar en que se emiten. Existen sustancias que sufren cambios químicos cuando se liberan a la atmósfera. Por ejemplo, el dióxido de azufre que emiten ciertas industrias se combina en el aire con el agua de la evaporación y se transforma en el peligroso ácido sulfúrico. Más tarde cae con la lluvia como ácido sulfúrico diluido, en lugares a veces muy alejados del foco de emisión. Este fenómeno se conoce como lluvia ácida. Afecta a grandes zonas, contaminando los ríos y quemando toda la vida vegetal de regiones muy extensas.
Pero las industrias no solo contaminan con lo que queman. El agua que utilizan para refrigeración y limpieza se toma de los ríos y se contamina con residuos tóxicos. Más tarde vuelve al río provocando serias alteraciones en la vida de este medio e incluso destruyéndola completamente. Finalmente, los ríos descargan gran parte de sus residuos en el mar. Este absorbe parte de los mismos, pero no puede asimilar algunos elementos pesados muy tóxicos como el cadmio o el mercurio. Por ello, es muy importante someter las aguas residuales a un tratamiento de reciclaje. Con ello, se trata de evitar la alteración del medio ambiente y preservar el ecosistema de las sustancias tóxicas que podrían alterarlo, quizás para siempre. Las ciudades. Además de la industria, otros focos importantes de contaminación son las ciudades, que concentran una gran parte de la población. Las ciudades generan mucha contaminación acústica, pero sobre todo polucionan la atmósfera de una manera alarmante. La gran cantidad de vehículos de motor de combustión provoca una gran contaminación en la atmósfera. Todas esas partículas de polvo acaban por caer con la lluvia y suelen llegar hasta el mar. La mayor parte del petróleo que se vierte a los océanos procede de los vehículos de transporte, más que de los escapes de los petroleros. Además de la polución atmosférica, los grandes grupos humanos que viven en las ciudades generan gran cantidad de residuos sólidos en forma de basuras. Algunos de ellos, como la madera, la tela o el papel, son biodegradables. Esto quiere decir que la naturaleza los descompone de forma inofensiva. Sin embargo, un elevado porcentaje de la basura doméstica se compone de materiales inorgánicos incorruptibles, como son los plásticos, el vidrio o los metales. Estos productos necesitan tratamientos especiales para su eliminación o para su reprocesamiento. Así, por ejemplo, el vidrio se puede reciclar en la mayor parte de los casos. De esta manera, se abarata. El campo. La naturaleza sufre los efectos de la contaminación humana de una forma muy directa. Los bosques se queman literalmente por efecto de la lluvia ácida. Los incendios forestales y la tala indiscriminada destruyen la vida de zonas muy extensas. Esto puede producir serias alteraciones climáticas y convertir en zonas desérticas las que antes eran verdes y húmedas. Pero además, en el mismo campo aumenta la contaminación por el uso de insecticidas, herbicidas y otros productos destinados a la destrucción de ciertas especies perjudiciales para el ganado y la agricultura. Estas sustancias tan peligrosas pueden quedarse en el suelo durante mucho tiempo y también pueden evaporarse y caer después con la lluvia. Por lo tanto, su peligrosidad es alta, porque sus efectos permanecen mucho tiempo después de su aplicación. A veces los insecticidas entran en la cadena alimentaria. Es el caso del DDT, insecticida que antes se usaba para fumigar las cosechas. Los insectos chupan este veneno, pero no siempre mueren. Otros insectos superiores, como la mariquita, se alimentan de los primeros. Las mariquitas son devoradas por pájaros insectívoros que se envenenan seriamente. Por último, las aves de presa cazan estos pájaros envenenados y así acumulan una enorme cantidad de veneno. Por este motivo, la población de aves de presa se está extinguiendo en muchos países. Las autoridades han prohibido la utilización de productos como el DDT porque están extinguiendo la fauna salvaje de una forma indiscriminada. La contaminación atmosférica. La atmósfera de nuestro planeta es una capa gaseosa que está en continuo movimiento. Tiene unos 1000 kilómetros de espesor y está compuesta por una mezcla de gases.
Aproximadamente un 78% de la atmósfera es nitrógeno y un 21% es oxígeno. Además, hay pequeñas cantidades de dióxido y monóxido de carbono, ozono, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno y ácido nítrico. El vapor de agua de la atmósfera puede estar presente en proporciones variables en las distintas zonas del planeta, dependiendo de la temperatura y de la procedencia del aire. La composición de la atmósfera ha ido evolucionando durante millones de años y ha permitido la aparición y desarrollo de la vida en el planeta, un caso único en el universo conocido. La civilización industrial está alterando seriamente el delicado equilibrio atmosférico. Se está modificando la temperatura y composición de la atmósfera, añadiendo a la misma sustancias nuevas y cambiando la proporción de algunas ya existentes. Por ejemplo, el dióxido de azufre y el dióxido de carbono están aumentando peligrosamente, a la vez que desciende la concentración de ozono. El hombre es el principal causante de estas alteraciones, y le corresponde buscar soluciones a este grave problema. Pero antes, es preciso estudiar las causas de una de las cuestiones más serias con las que se ha enfrentado la vida en el planeta. Fuentes contaminantes. De todas las actividades humanas, posiblemente la que más contamina el ambiente es la utilización de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Al quemarlos, se producen gases contaminantes como el azufre, que es fácilmente soluble en agua y forma ácidos perjudiciales para los seres vivos y para los edificios. También la gasolina tiene compuestos tóxicos de plomo y monóxido de carbono, que alcanzan concentraciones muy peligrosas en las ciudades. El mayor consumo de combustibles fósiles se da en las calefacciones domésticas y en los automóviles. Los hidrocarburos sin quemar y otras partículas residuales pasan a la atmósfera en grandes cantidades, formando hollín y cenizas, que al depositarse ennegrecen edificios y tejidos. Estas partículas también pueden constituir núcleos en los que se condensan gotitas de agua. Esto da origen a las brumas de humo. El smog es una niebla espesa y persistente que se forma cuando el aire contaminado no puede elevarse, debido a capas de aire de distintas temperaturas que cubren la ciudad. Esta niebla contaminante se forma principalmente por los humos que despiden los automóviles y constituyen una amenaza para la vida. Las más contaminantes son las industrias energéticas, que suelen utilizar combustibles fósiles. También son muy contaminantes las industrias cementeras y las siderúrgicas, que emiten grandes cantidades de dióxido de azufre. Luego están las industrias químicas y después las alimentarias, como por ejemplo la cervecera. Los compuestos que liberan los aerosoles también son una importante fuente contaminante, ya que deterioran la capa de ozono, de gran importancia para la vida en el planeta. Pero además de la contaminación producida por el hombre, también hay causas naturales que pueden polucionar la atmósfera, como son los incendios forestales masivos. También las erupciones volcánicas pueden contaminar la atmósfera, ya que en ocasiones forman espesas nubes con partículas en suspensión, que pueden tardar años en caer. Cuando estas nubes son muy densas, pueden impedir el paso de los rayos del sol y entorpecer el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Aunque los focos contaminantes pueden localizarse en lugares concretos, sus consecuencias negativas abarcan áreas mucho más extensas, a menudo muy alejadas del foco emisor. Esto se debe a que los vientos mueven grandes masas de aire en todo el planeta. Efectos de la contaminación. Uno de los grandes efectos de la contaminación que preocupa mucho en los últimos años es la lluvia ácida.
Se cree que este fenómeno tiene su origen en la contaminación que se produce en Europa occidental. Sin embargo, los efectos son más visibles en Escandinavia y Europa central, aunque también hay zonas afectadas en Norteamérica. El dióxido de azufre, que se produce principalmente por la combustión de carbón y petróleo, se convierte en la atmósfera en ácido sulfúrico. Esta peligrosa sustancia viaja con el viento y cae en forma de lluvia a kilómetros de distancia de los lugares donde se produjeron los gases, afectando tanto a las plantas como a los animales. Los primeros efectos se notaron cuando se descubrió que estaba desapareciendo la vida en los lagos de Suecia. Los análisis revelaron que había un sorprendente y desastroso aumento en la acidez de las aguas. En el norte de Estados Unidos y en Canadá se ha notado un serio deterioro en determinadas zonas de agua dulce y ha habido un notable descenso en la población de peces, en especial salmones. Los efectos también se sufren en amplias zonas forestales. De esta manera se está produciendo una seria alteración de algunos ecosistemas naturales. Pero la lluvia ácida no crea tanta preocupación como el llamado efecto invernadero, que puede afectar a la totalidad del planeta por sus efectos en el clima global. La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera está aumentando excesivamente. Esto se debe principalmente a la utilización de combustibles fósiles. Las plantas verdes necesitan dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis, para producir azúcares y liberar oxígeno. Pero no pueden compensar el aumento de dióxido de carbono. Y además, cada vez hay menos zonas forestales que están desapareciendo por el avance de la desertización, por los incendios y por la tala. En este sentido, la desaparición de la selva amazónica podría ser catastrófica para todo el planeta. Las radiaciones del Sol pasan a través de la atmósfera cargada de dióxido de carbono. Esta sustancia absorbe el calor que emite la Tierra al exterior, lo mismo que en un invernadero. Esto produce un progresivo aumento de la temperatura. Los científicos creen que si la concentración de dióxido de carbono se duplicara, la temperatura global del planeta aumentaría 2 grados centígrados. Con el calor aumentaría la extensión de las zonas desérticas, pero como también habría más evaporación en los océanos, las precipitaciones aumentarían en las zonas húmedas. Los casquetes polares podrían incluso deshelarse por el aumento de la temperatura. Esto supondría un aumento del nivel del mar en unos 70 metros que sería catastrófico, teniendo en cuenta la inmensa cantidad de población humana que vive en las zonas costeras. Otro de los grandes problemas ambientales lo constituye la disminución de la concentración de ozono en la atmósfera. Este gas es uno de los componentes atmosféricos más importantes para la vida. El ozono absorbe la mayor parte de las radiaciones ultravioletas procedentes del Sol. Estas radiaciones son muy perjudiciales para todos los seres vivos. Parece ser que los llamados CFC o clorofluorocarbonos que hay en los aerosoles y en otros productos industriales son los principales responsables de la disminución de este escudo protector. En la Antártida, donde el aire permanece en cierto modo al margen de la circulación general de los vientos, se ha descubierto un agujero en la capa de ozono que se va agrandando poco a poco y que constituye una seria preocupación para toda la comunidad internacional. La civilización humana debe asumir el reto de evitar el deterioro del medio ambiente y así preservar la vida en el planeta.